Buenos días, hoy día estamos a miércoles 6 de mayo del año 2020. Las mañanas están cada día más heladas, pero yo tengo que venirme acá tempranito a hacer mis reflexiones sobre la fotografía, porque después llega el sol aquí y arrasa conmigo. Así que antes tomaba desayuno primero, después venía y me instalaba tranquilamente. Ahora tengo que hacer esto primero y después ir a tomar desayuno. Ahora hacer esto para mí es bueno porque de alguna manera tengo un pensamiento coherente o intenta ser coherente, lo cual en este ambiente de aislación total, porque yo no veo a ningún vecino ni nada, y mi único acompañante es la Mila, entonces es importante para mí responder o comentar estas preguntas que me mandan los amigos. Buenos amigos, con mucha paciencia, porque además subir un video se demora más de 24 horas con la señal que hay acá. Entonces a veces no los subo porque o los empiezo a subir y me doy cuenta que hay un problema y lo tengo que interrumpir y esperar hasta el otro día. Solo puedo subir un video por día. Pero voy a cambiar de cuenta y voy a arreglar eso, yo creo. Entonces, hoy tengo una pregunta que me hizo un amigo hace un par de días, interesante, y no es muy fácil de responder, lo cual es más interesante todavía, que dice, así muy simplemente, ¿qué define una fotografía fine art? Entendiendo fine art, me imagino, bueno, la traducción como literal de fine art es bellas artes. Pero, ¿qué es lo que se usa en el medio fotográfico para entender fine art? En el fondo es un cierto tipo de fotografía que encuentra un mercado de fine art. O hay autores que dicen yo hago fotografía autoral. Pero fotografía autoral no es equivalente del fine art en el sentido en que tal vez su fotografía autoral nunca encuentre una salida en el mundo del fine art. Entonces, hay como dos respuestas frente a esta pregunta: ¿qué define una fotografía fine art? Una respuesta es sencilla y directa, tal vez brutal, y otra respuesta es un poco más elaborada. Porque, ¿qué es lo que define una foto fine art? Fine art, si lo traducimos simplemente como arte, qué es lo que define una fotografía artística, en definitiva? Es difícil de contestar porque es difícil de contestar qué es lo que es el arte. Acá tengo un librito con anotaciones y todo que compré hace mucho tiempo que dice Teorías del arte y que es muy ad hoc para esta pregunta. Eh, Hay varias teorías y algunas teorías bastante obscuras, otras teorías más lógicas, hay respuestas más sociológicas, más ideológicas, más de las características intrínsecas del arte, más de su rol social, más de su relación con el establishment, etc. Yo de aquí voy a rescatar dos teorías eh, para responder esta pregunta. La teoría más simple y que yo creo que es más comprensible para la gente es la teoría de las características intrínsecas de una obra que la transformarían en obra de arte. Voy a leer esa primera, digamos, los puntos de esa primera teoría que se llama la teoría del clúster. Clúster es como racimo, es como aglomerado, es decir, es una sumatoria de características que llevarían a un objeto a ser un objeto de arte. Entonces, por ejemplo, acá dice, estas serían algunas de las propiedades para juzgar lo que es una obra de arte.
en la medida en que haya presencia o ausencia de estas propiedades. 1. Poseer propiedades positivas estéticas o estéticas positivas, como ser bonito, ser gracioso, elegante. Capacidades que dan paso a una sensación placentera. Eso es lo que la mayoría, con esa primera propiedad, son 10, ya la gente queda en general más o menos de acuerdo que el arte debe cumplir esa primera característica. Segundo, ser expresiva de emoción, también en parte. 3. Ser un desafío intelectual. Por ejemplo, cuestionar puntos de vista recibidos y maneras de pensar. 4. Ser formalmente coherente y complejo. 5. Tener la capacidad de transmitir significados complejos. 6. Exhibir un punto de vista personal. 7. Ser un ejercicio de imaginación creativa, ser original. 8. Ser un artefacto o una performance que es el producto de un alto nivel de oficio, como la danza, por ejemplo, o la música. 9. Pertenecer a una forma artística ya establecida, como la música, la pintura, el cine, la fotografía, etc. 10, finalmente, ser el producto de la intención de hacer una obra de arte, que es uno de los más interesantes. Entonces, estas 10 propiedades es lo que, si se suman, constituirían una obra de arte per se. Es decir, esa es como una teoría de propiedades intrínsecas. Pero yo la contrasto y entonces ahí uno podría decir, bueno, esta fotografía es fine art porque cumple todos estos requisitos, tiene todas estas características intrínsecas. Pero hay otras teorías de las cuales yo rescato una que es la que a mí me parece más válida, que es la teoría que se llama la teoría institucional, es decir, el arte como institución. Sabemos que, por ejemplo, el arte antes estuvo muy ligado a la iglesia, ¿cierto? A las religiones, ha estado ligado a las tribus, a las etnias, a las culturas, etc. Todo eso de alguna manera constituye una institución cultural, una institución religioso-cultural, una institución político-cultural. Por ejemplo, la propaganda que hacen las ideologías también, no sé, siempre uno se refiere al realismo socialista, a la estética del nacionalsocialismo, a la estética de la revolución cultural china, en fin. Hay una institucionalidad para decir esto es arte y esto no es arte. Por ejemplo, cuando fue el régimen nacionalsocialista en Alemania, se hizo una exposición bastante famosa sobre que se pusieron obras, que estaban de moda al momento de la revolución nacionalsocialista y que eran consideradas como qué sé yo, no me acuerdo cuál era exactamente la palabra que definía la exposición, pero eran consideradas abyectas. Era arte abyecto. Y era para mostrar el nivel de decadencia política, social y moral del régimen anterior. Bueno, entonces, ¿qué es lo que define una fotografía fine art? En este sentido, siempre va a haber una institución de por medio, porque a menos que yo le venda una foto a un amigo, por ejemplo, y él lo considere como arte y lo ponga en su casa, bueno, sí, eso también es válido. Pero puede poner el dibujo también de su niño al lado, de su niño de 3 años, al lado de mi obra de arte,
¿cierto? Y vamos a considerar esa obra de su hijo como arte porque están pegadas en la pared de la cocina o del living. No necesariamente. Entonces las instituciones que están compuestas por las galerías, los museos, los críticos, las revistas especializadas, las revistas online, las subvenciones para hacer proyectos, las becas, etcétera. Todo lo que de alguna manera acepta una obra como obra de arte, que valida tal pieza de arte o tal fotografía, la valida como digamos, como algo aceptado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque finalmente eso es lo que vamos a llegar a ver alguna vez. ¿Qué pasa si yo hago una obra y queda siempre guardada? Obviamente que no va a pasar a ser obra de arte, no va a pasar a ser siquiera fine art. Aunque yo tenga la intención de ser fine art. ¿Qué es lo que es tener la intención de ser fine art? Es tal vez cumplir con los requisitos, las propiedades que yo enumeraba en la primera teoría. Pero si no es aceptada por la comunidad, entonces finalmente no sabemos si va a ser considerada alguna vez fine art o no. Está lleno de pintores y de fotógrafos aficionados que se llaman aficionados porque sus obras no llegan a entrar dentro del establishment. No pasan a la historia, no son recogidas ni por los críticos, ni por los historiadores, ni por los museos. Entonces, ¿en qué medida cualquier cosa que haga alguien es fine art? Entonces yo me inclino por la teoría institucional, que es algo tal vez muy decisivo, porque de otro modo cualquier cosa puede cumplir varias de las propiedades que enumeré al comienzo. Si bien probablemente las cosas que sean aceptadas y validadas por el sistema tengan o cumplan la mayoría de esos requisitos. Ahora hay cosas curiosas, por ejemplo tenemos a Duchamp, ¿cierto? El artista, ¿cuál era el nombre de Duchamp? Bueno, no me acuerdo. Que llevó ese famoso urinario a una exposición en París y empezó la era Duchamp, empezó el postmodernismo en el fondo. ¿En qué es lo que demostró él con llevar un urinario y plantarlo en la exposición? Demostró que un objeto que está fuera del establishment, al entrar al establishment pasa a ser automáticamente obra de arte. Es decir, cualquier cosa que entre en un museo, en una galería, sean cuales sean sus propiedades, va a ser una obra de arte. Y eso, por supuesto, también toca la fotografía. Entonces, eso es muy importante de entender. Lo que demostró Duchamp al hacer pasar algo de un ambiente a otro, que la teoría institucional sí funciona. Entonces yo respondería a mi amigo que dice ¿qué es lo que define una foto fine art? Lo que lo define en definitiva es el mercado, y el mercado está avalado por el establishment. Y si nadie compra esa obra y si a nadie le interesa del establishment, esa imagen, esa fotografía no va a ser considerada fine art en definitiva. Podríamos tomar muchos ejemplos de cosas recuperadas que antes no eran fine art y que después pasaron a ser fine art, pero siempre está de por medio el hecho de que en algún momento el establishment le dio su apoyo y lo integró. Entonces, en definitiva es eso. Es como la historia. La historia la hacen los vencedores, se dice. Entonces siempre va a haber una versión oficial de la historia. ¿Quiénes son los buenos y quiénes eran los malos? ¿Ah? ¿Quién tenía razón y quién no tenía razón? Siempre el vencedor va a tener razón porque por algo ganó. Nunca se va a considerar que el que ganó era el que no tenía razón y era el más malo de los dos. Siempre se va a considerar que el vencido es el que estaba equivocado. Y en arte y en todo, el establishment es el que tiene la última palabra y el que define qué es lo que es qué. Y esa sería mi reflexión.